que la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 37 al 46. Leamos desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de la oración, y si ustedes lo han notado, vamos a hablar de la fe, ¿cierto? De la fe. Quisiera orar, hacer esta oración como un momento especial, ¿cierto? Por lo que a usted le esté pasando. No sé si alguien lo quiere expresar. Vamos a orar por la hermana Gloria, por el hermano Carlos, quienes están pasando por el valle del dolor esta semana. Hermana Mari, por un primo que está en la UCI. Vamos a orar por el primo, la hermana Mari. Ok, ¿alguien más quiere expresar su petición en estos momentos? Hermana Claudia. Ok, vamos a orar entonces por él. Hermana Franci. Por COVID. Vamos a orar entonces por el hermano José. José, que está en la UCI, de allí en Algeciras, anciano de nuestra iglesia. Vamos a orar por él. Perdón, hermana Sandra. Hermano Luis. Por la conversión. Qué buena petición, hermanos. Vamos a orar por la familia de nuestro hermano Luisito. Hermana Sandra y hermana Nilla. Gracias, hermana Sandra, por acordarnos. Nuestra hermana Mari, entonces vamos a orar por ella. Hermana Nilla, por el trabajo y el trabajo del hermano Johan. Vamos a orar para que el Señor intervenga poderosamente, ¿cierto?, en sus jefes superiores. Hermano Gilberto y luego la hermana Esli, por la conversión de su familia también. Muy bien, hermano Gilberto. Hermana Esli, por su familia también. Hermana Nilda, perdón. Señora. Ok, por su hija que está aquí, bienvenida. Gracias por acompañarnos y también por la que está ausente entonces. Hermana Nilda. Vamos a orar entonces para que el Señor derrame sabiduría. Sí, señora hermana. Sus hijas, nietos y bisnietos. Hermana Kimberly. Viviana, muy bien. Hay bastantes peticiones y Dios sabe, ¿cierto?, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, pero lo vamos a poner en sus manos de amor en esta hora. Entonces, los que puedan y quieran arrodillarse, los invito, por favor.
Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, nos arrodillamos delante de tu presencia, porque nuestro corazón, Señor, y el corazón de cada uno de mis hermanos, hay alguna petición en esta hora para ti. Estamos viviendo tiempos de dolor, tiempos de angustia. Muchas personas alrededor están enfermas, o amigos o familiares han fallecido, hermanos de nuestra iglesia. Por eso se hace, Señor, imperativo en esta hora para nosotros acercarnos a ti e implorarte, Señor, que consueles cada uno de los corazones. Oramos en esta hora, Señor, por nuestra hermana Gloria, por el hermano Carlos, por toda su familia, quienes han perdido, Señor, un ser querido. Fortaléceles. También oramos, Señor, por toda la familia Bautista, Sepúlveda también, Señor, bendíceles donde están en esta hora. Fortalece sus corazones, sus vidas, con la esperanza, con la bendita esperanza, Señor, que tenemos de que muy pronto tú volverás por segunda vez y nuestros amigos, hermanos y familiares volverán a estar con nosotros. También oramos, Señor, por cada una de las peticiones que en esta hora se han expresado públicamente en este lugar. Bendice, Señor, cada una de ellas. Bendice a nuestro hermano José de Algeciras. Bendice, Señor, al familiar de nuestra hermana Mari. Bendice a la compañera de trabajo, la hermana Kimberly. Todos ellos, Señor, han solicitado por alguien que en estos momentos lucha con la pandemia. Bendíceles, por favor, grandemente, y si es posible, si es tu voluntad, Señor, levántales, sánales, que sus pulmones, que sus células puedan reaccionar favorablemente. También oramos, Señor, por la conversión de las familias, de los hermanos que están aquí presentes. Bendice la familia del hermano Luis, del hermano Gilberto, de la hermana Esli, de la hermana Nilda, de nuestra hermana que está aquí al frente. Señor, oramos para que el Espíritu Santo intervenga poderosamente, gima con poder, Señor, en sus corazones, y ellos puedan aceptar el llamado, convertir, Señor, su vida en un tiempo tan difícil que estamos viviendo. Oramos, Señor, también por otras peticiones, como la hermana Nilda, que ora por las decisiones que deben de tomar con su esposo. Gracias por la salud que les ha regalado a él, pero síguele bendiciendo, síguele sanando, que esto pueda ser un testimonio en su vida para que él pueda entregar también, Señor, muy pronto su corazón a ti. Y dale sabiduría, Señor, a ellos en las próximas decisiones que deben de tomar. Oramos, Señor, por la empresa de Compensar. Bendícele, Señor. Mira, que ellos puedan ver, Señor, en Nilla, en Johan, dos siervos tuyos por las cuales esa empresa ha sido bendecida. Señor, apareja el camino para que ellos puedan seguir trabajando allí. También oramos, Señor, por fortaleza y fe en la vida de ellos dos. Poderoso Padre, hay más peticiones que de pronto mencionaron y no menciono, pero tú las conoces. Tú que lo sabes todo, Señor, sé propicio a cada una de nuestras necesidades. Oramos en esta hora, Señor, nuevamente por el tema. Bendícenos, por favor, a través de tu santa palabra. En el nombre santo de Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Cordial saludo, hermanos, me alegra estar con ustedes. Les cuento que me siento como extraño. No, hace rato que no venía. Realmente cuando hice la lista de predicación, la hice hace casi ya 3 meses, sabía que iba a estar ausente 2 meses de la iglesia de Genesaret, porque iniciamos un ciclo de conferencias en todo el distrito. Hemos estado entonces en conferencias con Israel, con Jericín. Ahorita acabo de llegar de unas conferencias en Nuevo Edén, una iglesia hermana que me cuentan que estuvieron ustedes muy cercanos como distrito, ¿cierto? Hace un tiempo atrás. Así que me alegra estar con ustedes en esta mañana. Vamos a tener, hermanos, 3 intervenciones esta semana para compensar en algo la ausencia. Les invito el miércoles que vengan porque vamos a estar aquí también predicando, y el próximo sábado, que tenemos nuestro sábado joven, estaremos aquí entonces también en la iglesia de Genesaret. Antes de entrar a la palabra de Dios, ¿cómo vamos, hermanos, con el campestre?
¿Cuántos van a ir de los presentes? Levanten la mano, por favor. Oiga, mire, qué buen número. Los muchachos no van a ir, mire, están todos distraídos. ¿Van a ir al campestre? ¿Alguno de ustedes? Recuerden, hermanos, que sobre todo José tenía un amigo que quería bautizarse. Si su amigo va, no le vale nada. La iglesia le paga. ¿Seguro? Sí. No sé si lo han anunciado aquí, pero nuestros amigos que se bauticen dentro de 15 días en Cachipay, la iglesia cubre completamente su costo. ¿Okay? Entonces, por favor, si usted tiene a alguien que sabe usted que debe bautizarse, que lleva años, meses tomando esa decisión, dígale, vamos al congreso y allá te bautizas, allá hay un buen charco. Yo dije río en el video, pero después dije, no, eso de ríos está lejos, ¿no? Pero sí hay una buena piscina, digámoslo así, natural allí, donde se pueden bautizar nuestros hermanos, perdón, nuestros amigos, ¿cierto? Se pueden bautizar allí. Les animo, les agradezco a todos los que han hecho planes. Saben que ustedes son la iglesia que está abanderando, ¿cierto?, la asistencia al campestre. Gloria al Señor. Y ustedes cuentan con una bendición que no cuenta otras iglesias. Y es que se ha tomado el voto de que la iglesia les va a pagar o va a pagar el transporte, ¿no? El bus, uno y medio, 2 buses, no sé cuántos realmente salgan. Creo que ya estamos completando el bus, no sé si me regalan ese dato. Hay 5 cupos en el bus, en el primer bus. Pero si se completa ese, no se preocupen. Vamos a seguir inscribiendo, que si no completamos el siguiente bus, entonces miramos con otra iglesia cómo nos unimos para ese segundo bus. ¿Está bien? Entonces, hermanos, los que no han hecho todavía planes, háganlos, por favor. Miren que es una inversión para el reino de los cielos. De seguro va a ser muy, muy bonito, muy bueno estar allí en Cachipay este par de días. ¿Está bien? Muy bien, hermanos, solamente quería recordar el asunto del campestre por un momento. Espero verles a todos dentro de 15 días en Cachipay, Cundinamarca. Esta iglesia no se va a abrir, ¿ok? El 31 de julio la iglesia no se va a abrir. Por eso es que usted debe ir, ¿cierto? No se quede, por favor, vaya, haga los planes, hable con la hermana Sandra, que es la persona que nos ayuda en esta iglesia con los asuntos de campestre. Muy bien, hermanos, vamos entonces a entrar a nuestro tema. Va a ser un estudio bíblico, porque el tema que traigo no es un tema fácil de explicar, y cuando las cosas no son fáciles de explicar, es mejor poner ejemplos de la Biblia, y de pronto los ejemplos nos ayudan a comprender a cada uno de nosotros el mensaje en esta mañana. ¿Por qué digo que no es fácil de predicar? Realmente hace meses vengo pensando sobre este tema y no me he animado todavía a predicarlo porque no es fácil. Se hila muy delgado, ¿cierto?, entre la fe y de pronto la obligación que nosotros creemos que Dios puede tener con nuestra fe. Y es ahí donde se vuelve complejo el tema que vamos a tener en esta mañana. Porque por un lado la Biblia dice: pedid y se os dará, ¿cierto? Y entonces a veces nos confrontamos cuando llegan las situaciones difíciles. ¿Por qué no se dan las cosas? ¿Por qué no fue como mi petición se dio en una oración? ¿Por qué pasan a veces los asuntos? Entonces no es fácil tratar de ver de la perspectiva bíblica la forma correcta de tener fe, ¿cierto? De que nuestra fe, nuestra obediencia esté por encima de pronto de nuestros deseos, de nuestros anhelos, y eso no es fácil, ¿cierto? Porque yo estoy seguro que aquí todos los presentes y este servidor, lo que más quiere es recibir una respuesta positiva a una oración, a una plegaria. Y bueno, desde que estamos en pandemia, el asunto se ha vuelto un poco más fuerte, ¿no? Porque pues uno dice: Señor, ¿y por qué otros se salvan?
¿Por qué otros salen adelante y por qué yo no? ¿O por qué mi familiar no? ¿Por qué mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío? ¿Por qué no él? ¿Faltó la fe? ¿Desfalleció la fe? Bueno, esa es la idea del estudio bíblico que queremos tener en esta hora. Entonces, vamos a mirar algunos casos, por ejemplo, casos de obediencia en la Biblia, que, valga la redundancia, obedecieron a pesar que no había nada al frente. O sea, lo hicieron ahí sí como podemos decir porque había una fe absoluta, completa en el Señor. ¿Sí? No había ninguna duda, a pesar que aún las circunstancias físicas, podríamos decirlo así, mostraban que era un imposible que eso sucediera. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Noé. Vamos a empezar como de atrás hacia adelante en la Biblia. Ahí en capítulo 6 de Génesis encontramos que Dios le da una orden porque Dios se sentía defraudado de la humanidad. Dios sentía que la gente había fallado y entonces busca a este hombre. Ahí en el verso 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Si analizamos, el verso es sencillo, ¿no? Es una historia conocida, ¿sí? Pero si nosotros analizamos el ambiente, el momento en que se da esa orden, es un exabrupto, ¿no? O sea, es algo imposible, ¿cierto? Historia de la Redención dice que en los inicios de esta humanidad, de este globo terráqueo, no caía agua, no habían inundaciones, ¿sí? Al parecer, donde estaba Noé no se veía el mar, ¿no? Por ahí no sabían si había mar. Entonces, si Dios le dice a uno de nosotros, nos dice hoy, venga, hágase un arca porque va a caer fuego del cielo, ¿sí? Se cabría el ejemplo. Resistente al fuego, que soporte muchas temperaturas, porque pronto voy a destruir la tierra con fuego. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo? Bueno, ese es el mismo escenario que tuvo Noé. No llovía, por eso las burlas, por eso la gente decía, y este señor ¿sí? Se enloqueció, ¿qué le pasó? Y semejante barco, eso no lo movía un poquito de agua, eso tenía que moverlo, bueno, como sucedió, ¿no? Agua por arriba, las cataratas de la tierra se abrieron, así que hubo agua por arriba, agua por abajo y la tierra se inundó por completo. Vemos en Noé entonces un hombre de una fe absoluta en Dios. Sí, que aunque la física, bueno, las definiciones en milagros, nosotros le atribuimos a muchas cosas los milagros, ¿no? Me tropecé y no me caí, dije, uy, de milagro no me caí. Eso no es un milagro, hermanos. Sí, eso no es un milagro, o sea, son actos providenciales de Dios. Y hay algunos más extremos, ¿no? Una vez mi mamá dice que estaban allí en la cuarta con 28 allí parada, esperando que el bus, y algo le dijo, corra, y ella salió corriendo como loca sin saber, cuando apareció un bus que se volcó y cayó donde ella estaba, ¿sí? Entonces, bueno, un acto providencial del Señor, pero un milagro es, el milagro rompe las normas y las reglas de la física, eso es un milagro, ¿sí? Entonces, en ese momento no llovía, no había agua para el barco, pero Noé se dispuso y la armó. Noé tuvo fe, confianza en Dios, creyó que Dios estaba en lo correcto y avanzó, ¿cierto? Sin medir de pronto las consecuencias, sin medir, ¿cierto?, todo lo que le venía encima por esa decisión. Tenemos a Abraham. Sí, en Génesis capítulo 12 y más adelante. Génesis capítulo 12 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Voy a leer el 4,
¿cierto? Dice, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Haré de ti una gran nación. Se casa el hombre, Abraham, ¿cierto? Y se entera que su esposa no puede tener hijos. Y el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, porque haré de ti una gran nación. Todos sabemos que Abraham en la historia del judaísmo es muy importante, ¿no? Es conocido como el padre de Israel. Y eso tiene sus connotaciones, ¿cierto? Importantes. Pero Abraham estaba recién casado, bueno, estaba casado, se fue, su esposa no podía tener hijos y sin embargo creyó que iba a ser padre ¿de qué? De multitudes. La historia dice que Abraham avanzó en la historia y por allá cuando ya estaba un poco más anciano, se le volvió a recordar y no, como que ya no creía mucho, ¿no? Pero ¿cómo se va a dar eso? Si mi esposa es estéril, ¿cómo voy a ser padre de muchas naciones? La historia dice, hermanos, que Abraham finalmente tuvo, bueno, su esposa pudo tener, ¿cierto? A Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron sus 12 hijos, y de ahí entonces conocemos el pueblo, ¿cierto? Se conforma el pueblo de Israel. Un hombre de fe, ¿no? Es conocido como el padre de la fe. ¿Recuerdan la historia de Isaac? O sea, con su hijo, que él era el único hijo, el hijo de la promesa. Y vuelve y escucha la voz de Dios y le dice, entrégame a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham se dispone, ¿cierto? Sin reparar. Yo me imagino que como humano que era, tenía su angustia, ¿no? Pero ¿cómo es que el Señor me pide esto? Pero a pesar de que él tenía angustia y que no tenía seguridad de lo que estaba ocurriendo, de lo que iba a pasar, decide avanzar. Se va con su hijo, camina. Me imagino la angustia de ese pobre hombre hasta cuando tiene ese cuchillo en la mano. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo semejante? Yo creo que poco, ¿no? Pocos de los que estamos aquí. Abraham, conocido como el padre de la fe, avanza y es el padre del pueblo de Israel. Tenemos la historia de Josué. Es una historia muy interesante dentro del contexto de la guerra, ¿no? Dentro del contexto de la guerra, porque se decía que en la época la ciudad más amurallada, más fortalecida, era Jericó. Era Jericó, no hay una ciudad más fuerte que esa. Y sin embargo Josué recibe la orden, primero se consagran al Señor, hacen la Pascua, levantan altares y luego que se sienten seguros en su espiritualidad, entonces recibe la orden, camina alrededor de la ciudad. ¿Perdón? ¿Que camine? Y eso, claro, si hubiera sido uno de nosotros, ¿no? Venga, Señor, explíqueme, porque yo soy ser humano, quiero saber que, ¿cómo así que camine? La historia dice que los de Jericó se burlaban, ¿no? Del pueblo que cada día daba una vueltica al pueblo de Jericó, el pueblo de Israel a Jericó. El séptimo día recorrieron 7 vueltas, hicieron. Y a lo último gritaron fuerte, sonaron las trompetas, ¿cierto? Y dicen que los muros cayeron. Miren, hermanos, lo que puede hacer la fe. La certeza de que algo puede ocurrir. Pero entonces, ¿dónde está de pronto esa diferencia, no? ¿Dónde está ese momento para nosotros conocerlo hoy? De que lo que yo vaya a pedir, eso va a suceder. Bueno, en estos ejemplos hemos visto varones que han decidido creerle a Dios y avanzar por fe. Y he traído una dama, ¿no? Una viuda, a Ruth, que la historia de Ruth es una historia muy bonita, es una historia bien hermosa, pero leamos el momento en cuando Ruth decide pues no abandonar a Noemí, a su suegra. Sí, es una historia bien particular, ¿no? Porque en el ambiente hay de que nosotros y las suegras no nos entendemos mucho, ¿no? Pero esta historia es lo contrario. Es una mujer que
que se aferra a su suegra, a sus creencias y a su pueblo. No le interesa ni siquiera la estigmatización que se le venía encima. Ella hubiera podido decidir quedarse allá en Moab porque era moabita, era su tierra. Me imagino que allá estaba su familia. Pero Ruth, guiada por el Señor, le dice a Noemí: donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte, la que hará separación entre nosotras dos. Dice la Biblia al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a irse con ella, no insistió. Una mujer de fe, una mujer que abandonó todo lo que tenía por estar ¿con quién? Con su suegra. Alguien podría decir, pero es que le fue mal con la suegra. Los dos hijos murieron, el esposo murió, y Noemí se lo recuerda, pero Ruth, ¿no ve que a mí me va mal? ¿Por qué me sigues? Bueno, Dios tenía un propósito con Ruth. Ruth avanzó. Si ustedes leen la última parte del libro de Ruth, dice ahí los antepasados del rey David. Y en esa corta cronología vemos a Ruth presente. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, en la cronología de Cristo, ve a Ruth presente. Miren todos los propósitos que Dios tenía con esta mujer. Ahora, solamente hablé de hombres y mujeres y mujer, ¿cierto? Que avanzaron sin tener una seguridad de lo que tenían al frente. Ahora, analicemos un par de versículos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Debo aclarar, hermanos, antes de continuar con el tema, algo muy importante en la interpretación o en la hermenéutica de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que yo quiero aclarar, hermanos? Miren, cuán importante es cuando leamos la Biblia nosotros poder contextualizarla, nosotros poder ver en qué marco está escrito ese verso, porque somos muy dados a coger una frase suelta, una palabra suelta, un verso suelto, y entonces bajo esa sombrilla hacer de pronto nuestra voluntad, lo que queremos hacer. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, miren, hay un verso en Juan capítulo 13 que dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ese verso es usado en cientos de sermones para hablar de la obediencia del sábado, para hablar de que no debemos comer cerdo, por ejemplo, para hablar de cosas buenas, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se pueda. En el uso extensivo de la Biblia o en la homilética, eso es viable. Pero si yo analizo el verso que dice ejemplo os he dado y analizo la historia, el verso se cumple en el momento que usted le lava los pies a otro hermano. O sea, ese verso, cuando usted lo analiza correctamente y hermenéuticamente, ejemplo os he dado, está diciendo: así como le lavé los pies a los apóstoles, a mis discípulos, ahora ustedes lávense los pies los unos a los otros. ¿Me hago entender? Entonces cuando vemos la Biblia desde ese punto de vista, uno dice: ah, entiendo entonces cuando el Señor dice ejemplo os he dado. Algo parecido pasa con el verso que acabamos de leer: pedid y se os dará. Uy, Señor, o sea, eso es un cheque en blanco. Eso es un cheque en blanco. ¿Cómo así? Yo puedo pedir y usted me lo va a dar, el Dios Todopoderoso me va a conceder esa petición. ¿Por qué? Porque no leemos el verso que nos gusta, ¿sí? Ahora, debemos reconocer, hermanos, que este verso también tiene un marco, tiene una historia. Miren, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo, encontramos lo que conocemos como el Sermón del Monte. ¿Ok? El Sermón del Monte. En la Biblia hay registrado 2 sermones del monte, ¿no? Este capítulo 5 y Mateo 24. Son 2 sermones del monte. Desde el 5 hasta el 7
Es un solo sermón, es una sola predicación. Y cuando usted lee, hermanos, los versos antes de esto que acabamos de leer, desde el capítulo 6, por ejemplo, versículo 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Si yo sigo leyendo, verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y en ese marco, en ese mismo sermón, en ese mismo contexto, entonces el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, desen cuenta, hermanos, por ejemplo, en el contexto que está pedid, ¿qué está diciendo el Señor? El día que usted está angustiado, el día que usted diga: no tengo hoy para mercar, o mañana se cumple el arriendo y no tengo, se cumple la cuota. Llegó el cumpleaños del hijo, de la hija, y no tengo con qué comprarle. Entonces dice el Señor: no se angustien, pidan y se os dará. Entonces miremos, hermanos, que sí, bonito siempre pensar: Señor, si yo pido, usted me lo va a dar. ¿Cierto? Claro, imagínese el Dios de la gloria diciéndome: pídame que yo le doy. ¿Sí? Ahora, entonces, entendiendo esto, el Señor sí nos da lo que necesitamos. Y eso se puede comprobar en esta mañana, hermanos, haciendo la segunda pregunta. La siguiente pregunta: ¿alguno de ustedes le hace falta la comida? Sí, yo sé que a veces con dificultad, ¿cierto? Pero no nos falta la comida. Yo no, a ninguno de ustedes lo veo desnudo en esta mañana diciendo: ay, no tengo ropita, ¿sí? No puedo comprar ropa, ¿sí? No. Entonces Dios sí cumple su palabra. Dios sí es proveedor de lo que necesitamos. Pedid y se os dará. De seguro que si en algún momento, hermanos, alguno de nosotros tiene alguna situación bien difícil, ese día usted pedirá y ese día las ventanas del cielo se abrirán. Ahora, miramos otro verso aquí en Mateo 17. Mateo 17, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ese verso, hermano, nos confronta, ¿cierto? Nos confronta porque es un verso, pues también bien fuerte, muy bonito, ¿no? Esa promesa. Ahora, ¿en qué marco está? Bueno, en un marco de endemoniados, ¿sí? De un muchacho lunático, papá preocupado, que le lleva a su hijo a los discípulos para que ellos oren por él y él sea sano, sea liberado. Y los discípulos oraron, pero el muchacho, ¿qué? Siguió en lo mismo. O sea, los demonios no hicieron caso a la oración de los apóstoles. Entonces el papá viene y le pone la queja al Señor: Señor, traje mi muchacho a sus discípulos, pero no pasa nada con ellos. Más adelante los mismos apóstoles les preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús le dice: por vuestra poca fe, ¿cierto? Por vuestra poca fe. Y viene un ejemplo, ¿cierto? Que físicamente, desde la física, sería realmente un milagro. O sea, es un imposible para nosotros como humanos. Decir aquí al Cerro Monserrate: venga, yo tengo fe, yo quiero que usted se desaparezca. Y entonces el Cerro Monserrate desaparecer, ¿sí? Entonces ahí es donde viene de pronto, hermanos, el hilo delgado, ¿cierto? Entre la fe y la
presunción. Gracias, hermana Gloria. ¿Cierto? Y la presunción, ¿cierto? Querer hacer algo por mi voluntad sin contar con la voluntad de Dios. Claro, también había un mito dentro de la mitología griega que era muy común en la época de Cristo, ¿sí? Porque estaban viviendo en el imperio grecorromano. Había un mito muy, muy fuerte sobre las montañas que eran la base del mundo y sostenían el mundo. Entonces Jesús toma de eso para desvirtuar ese mito, esa filosofía que había entre los dioses griegos. Entonces toma ese ejemplo para decirle a los discípulos, miren, es que si ustedes tuvieran un poquito de fe, podrían hacer esto. La Biblia nos está diciendo entonces que nuestras peticiones deben concordar con la voluntad de Dios. O sea, no es el capricho del ser humano lo que determina que algo se cumpla o no. Lo que determina que algo se cumpla es la voluntad del Señor. Ahora, por ejemplo, leamos Santiago 4:4. Estamos usando bastante la Biblia. Yo les dije que en esta hora íbamos a tener un estudio bíblico, ¿cierto? Sobre la fe. Santiago 4:4 dice, a ver, un busque rápido, a ver el que me gane. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemiga contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bueno, hay que leer el 3. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí sí viene adúltero, ¿cierto? No sabéis que la amistad con el mundo. Bueno, Santiago es una epístola conocida, ¿cierto? La escribió posiblemente, dicen los expertos, el hermano de Jesús, ¿no? No el apóstol, porque a Santiago es el mismo nombre de Jacobo, ¿no? En diferentes traducciones. Pero este Santiago que escribe es el hermano de Jesús. Y Santiago siempre ha sido conocido como una epístola muy fuerte, ¿no? De mucha obra, de mucha práctica, ¿sí? Directa, sin rodeos. Entonces, entre ese marco de Santiago, él dice, pedís pero no sabéis pedir. No sé si eso nos ocurre, hermanos. Yo no quiero cuestionar a ninguno de los que están aquí presentes con respecto a sus pedidos, ¿no? Eso solamente queda a cargo de su conciencia. Yo recuerdo un ejemplo, por ejemplo, un testimonio. Asistí al funeral de un amigo en Ibagué, de un muchacho, quien era del campo y hacía un año se había venido a estudiar a Ibagué en la Universidad del Tolima. Y el papá, me imagino, no sé, ya, estas son palabras mías, ¿no? Pero los amigos del muchacho cuentan que el muchacho le pedía una moto al papá, papá, esto aquí vale mucho los taxis, vale mucho el transporte, vale. Y el papá dice que hizo todos los esfuerzos posibles para comprarle la moto al muchacho. Y el muchacho, hermanos, yendo hacia una actividad juvenil de la iglesia, porque no vamos a acusar al pelado ahora aquí, ¿no? Él se fue en la madrugada a las 5:30 de la mañana, iba a una actividad de la iglesia, sin tener culpa. Ahí en la vuelta del Sena en Ibagué, un camión grande lo cerró, le cerró la vía, lo arrolló y el pelado murió, falleció. Entonces, esto es un testimonio fuerte, no quiero decir que siempre sea así, pero a veces, hermanos, podemos estar pidiendo cosas que Dios de pronto sabe que no es lo mejor para nosotros y dice, no lo voy a permitir, aunque a veces nosotros nos enojemos por eso. Sí, pero ¿por qué, Señor? Si es que tengo buenos propósitos con eso. Bueno, Dios sabe, Dios conoce por qué nosotros a veces no recibimos respuestas inmediatas a nuestras peticiones. Ahora, hermanos, permítanme hablar y ya comienzo a descender, ¿cierto?, en este tema de las peticiones que mueven nuestra alma, que eso es un asunto diferente, porque no quiero que quede en el ambiente, ¿cierto?, una cosa que es tan importante para nosotros, tan vital en la vida,
con los asuntos que de pronto son del mundo, ¿no? Normales. No estoy diciendo que sean malos, ¿no? Porque yo le puedo pedir al Señor algo que no es malo, pero el Señor sabe que no me conviene. Pero es que hay peticiones, hermanos, que vienen, que son necesarias, que son muy importantes para nosotros y que solo hasta el reino de los cielos comprenderemos por qué sucedieron. Por ejemplo, las peticiones cuando tenemos nuestro ser querido enfermo. Eso es algo, hermanos, que cada uno vive, ora, le implora al Señor, y nosotros quisiéramos siempre tener una respuesta positiva frente a eso. Nosotros como cristianos sabemos que la muerte es el mayor enemigo que tenemos nosotros. No fue plan de Dios que la muerte llegara, que la muerte existiera, que la muerte arrebatara a nuestra familia. No, siempre ha sido el anhelo de Dios que nosotros y que todos los seres humanos vivieran, fueran felices, disfrutaran de salud. Pero todos estos flagelos que han llegado hoy en día, por ejemplo esta pandemia que ha arrebatado a tantos amigos, hermanos, familias, pues bueno, lo único que nosotros tenemos antes de que suceda la tragedia es derramar nuestra alma delante del Señor. Sin querer pensar, hermanos, que es una obligación de parte de Dios que nuestra oración sea cumplida. Claro, yo sé que muchos su oración fue contestada, pero para otros les ha tocado enfrentar el flagelo, ¿cierto? Y el flagelo de la muerte. Otra situación, por ejemplo, es acerca del hogar. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor por un buen hogar? ¿Cierto? Por un hogar estable. Eso es una petición que nosotros hacemos con fervor. Aquí tengo varios jóvenes. Me acuerdo en mi juventud la petición de nosotros los jóvenes, ¿no? Cuando yo era joven y bello. La petición, Señor, necesito que una compañera, un compañero ideal, ¿no? Bueno, algunos dicen el matrimonio es una lotería, ¿no? Pensamiento que no comparto. Yo pienso, mis queridos hermanos, que sí le podemos orar al Señor frente a eso. Solamente que ese punto del hogar de un esposo, una esposa, hijos, demás, es un asunto, hermanos, condicional. ¿Sí? Condicional. Nosotros no podemos determinar que todos los hogares Dios los tiene que sostener en perfecta armonía. Porque es que esa condicional es nuestra, no es de Dios. Si el hombre, si la mujer, los compañeros de vida cumplen, hermanos, la voluntad de Dios, hacen lo que el Señor pide, de seguro el hogar siempre se mantendrá. Pero si alguna de las dos partes rompe ese compromiso, entonces difícil que Dios pueda seguir actuando en el hogar. Por eso, cuán importante es, hermano, que nosotros, los espositos que están aquí juntos, ¿no? Que están presentes, cumplamos el propósito de Dios en nuestros hogares. ¿Sí? Seamos valientes recordando cada día ese compromiso que en algún momento hicimos en la notaría o en el altar donde fuimos. Pero si alguno de nosotros rompe el compromiso delante de Dios, entonces la cadena se muestra de ahí en adelante. Comienzan a sufrir la pareja, el hogar, los hijos y bueno, consecuencias de ahí en adelante. Por eso, yo entiendo a veces, hermanos, las situaciones duras, difíciles que tenemos. Cuando uno habla con una persona que ha perdido su hogar, eso no es fácil, porque lo primero que casi siempre le dicen a uno es: yo tanto que le oré al Señor, ¿cierto? Por este hogar, con tanto amor que me entregué a él o a ella. Pero bueno, hermanos queridos, recuerden que ese mantenimiento, ese sostenimiento del hogar tiene unas condicionales. Frente a un trabajo, una profesión, hemos estudiado 4 o 5 años para trabajar en una empresa, para ganar un buen salario. ¿A dónde entonces está mi falla? ¿Por qué no me dan el sábado, por ejemplo? ¿Cierto? Yo una vez tuve una campaña en Río Chiquito, Cauca, y encontré allí un profesional excepcional, muy bueno el hombre,
era zootecnista, o es, yo creo que es porque el muchacho es joven. Pero él, reconociendo las implicaciones de su carrera, decía, me equivoqué. Porque, bueno, ustedes saben que en el cuidado de los animales están esas dos ramas, ¿no? El veterinario y el zootecnista. Entonces él me explicaba, el veterinario se encarga del cuidado del animal, mientras que el zootecnista se encarga de la reproducción del animal. Y él me contaba que la ética en eso se perdió por completo. O sea, ya las empresas, las grandes industrias de Colombia ya no les interesa ni la salud de las personas, no les interesa nada de eso. A ellos le dicen al zootecnista, necesito que este huevo salga en 15 días, y en 15 días sale. Necesito que la cáscara salga verde, entre blanca y verde o roja, y la cáscara sale. O sea, todo eso lo hacen los profesionales zootecnistas. Entonces me cuenta él, entonces llegué a tener problemas morales con mi profesión, morales. Y para el punto en que hablé con él, ya estaba tomando la decisión de dedicarse a otro asunto, pero que no de entrar en conflicto con su parte espiritual. Entonces, mis queridos, tenemos que tomar decisiones frente a lo que nos suceda. Y eso requiere de fe, requiere de confianza en Dios. Porque aunque tengamos algo previsto, de pronto la vida, las circunstancias nos giran la vida, nos cambian el camino. Y uno puede hasta decir, uy, perdí mi profesión. No sé. El Señor la puede usar de otra forma, de otra manera. Ahora, hermanos, leamos Juan 15, 17. Juan 15, 17. Ya nos acercamos al libro de Juan y a la conclusión de este tema. Dice, sí, no, pero es que no me da el verso. Es 15:7, ya me acordé. Es 7, hay uno de más aquí en mi guía. Dice la Biblia, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Miren la condicional que hay antes de decir pedir, ¿no? Diferente a los versos anteriores, ¿sí? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué bonito, hermano. Miren, ahí es el contexto, ¿no? Acuérdense que ahorita lo mencionamos. Está en el contexto del sarmiento, del ramo de la uva, ¿cierto? Que está prendido a la vid. Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes saben que cualquier fruto, así sea la vid o cualquier otro fruto que no esté en el árbol, el fruto no se desarrolla, no permanece, se muere. Entonces, en ese contexto, la Biblia nos está diciendo que si nosotros permanecemos en Cristo, entonces podemos pedir todo lo que queramos. Y esto tiene muchas connotaciones, hermano, no es un cheque en blanco. Porque de seguro una persona que está arraigada a Jesús, que está conectada con Jesús en todo momento, en todo instante, sus oraciones no tendrán nada que ver con las cosas de este mundo. ¿Sí me hago entender? Las oraciones nuestras serían totalmente diferentes. Ahora, déjenme terminar, hermanos, con lo que fue la lectura bíblica en esta mañana. Bueno, ya mediodía. Quiero solamente referirme al hecho de que Jesús imploraba no morir. ¿Sí? Esa era la oración que encontramos de Jesús ahí en el Getsemaní, ¿no? Una oración, hermanos, impresionante. Recuerden, hermanos, que Jesús es totalmente humano, totalmente divino. Así que en la humanidad de Cristo no se sentía con fuerzas para salir adelante en el cumplimiento del plan de la salvación. Claro, el cumplimiento del plan de la salvación era ¿qué?
era morir, era la muerte. Por eso en su humanidad Cristo dice: Señor, si es posible, por favor, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no quiero morir, no me dejes morir. Se lo dijo, bueno, en este evangelio está en el verso 39, si es posible, pase de mí esta copa. Pero quiero resaltar, hermano, la frase que dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. El verso 42, otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y bueno, ya hay una tercera ocasión donde dice el versículo 44, diciendo las mismas palabras. Hermanos, qué momento trascendental en la historia de la humanidad. Sí, porque si miramos el contexto de la historia, no es cualquier historia, no es la historia ni de Pedro, ni de José, ni de Adán, no. Es la historia del Salvador del mundo. Es la historia del Creador del cielo y la tierra, que se humana, dice Hebreos 2:14, para poder morir. O sea, Cristo nació en este mundo para poder morir. Entonces, antes de ese momento que ya el Señor sabía que iba a llegar, sabía que Judas venía con la turba para entregarlo, entonces ora el Padre, una petición, hermanos, que hoy podemos concluir que era una petición imposible, pero sujeta a la voluntad del Padre. Hermanos, si lo hizo el Señor Jesús, el Creador del cielo y la tierra, yo hago una pregunta, Fran, hermano Diego, que son los ancianos aquí, Carlitos. Si Cristo decide en ese momento abandonar el plan de la salvación, volver a su trono celestial, ¿lo podía hacer? ¿Cierto que sí? Porque Él era totalmente humano, estaba sujeto al Padre en la humanidad, pero también era divino, o es mejor, todavía es divino. Así que con su poder y con su gloria de seguro hubiera podido abandonar este mundo de angustia, de dolor, de muerte, e irse a su trono de gracia. Sin embargo, la Biblia me dice que en la humanidad de Cristo se sujetó a la voluntad del Padre. Y yo creo, hermanos, que no hay mejor ejemplo para terminar el tema en esta hora. ¿Cuántos de nosotros necesitan, cierto, sujetar todo lo que le esté sucediendo? No sé qué le está sucediendo a usted en detalle, ¿cierto? Pero yo sé que muchas cosas pueden estar ocurriendo. Pero ¿cuántos de nosotros necesita entregarle al Señor todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que necesita, y que se haga su santa y su divina voluntad? ¿Cierto? Independiente, hermanos, de cuán grande o pequeña sea nuestra fe, porque el Señor habló de tamaños, ¿no? Si tan solo su fe fuera como un grano, ¿qué? De mostaza. No sé cuánta seguridad tenemos nosotros los que estamos aquí presentes en los designios de Dios. Yo espero que sea total, ¿no? Sí, a veces nos alcanza nuestra humanidad, y como cuando estamos frente a la muerte, nuestra vida, nuestra alma debe botar lágrimas, porque jamás, hermano, jamás podremos aceptar que un ser querido se vaya. No, no podemos hacer eso. Así que de pronto toca derramar lágrimas, toca hacer un duelo. Hay que hacerlo, pero que eso no disminuya nuestra certeza, nuestra obediencia, nuestra fe en los asuntos divinos, en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos ayude, hermanos, porque muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida pudo haber desfallecido en la fe. Y a veces viene una pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, les invito a que la cambiemos y le digamos al Señor para qué ha sucedido, ¿cierto?
esta situación en mi vida. Necesitamos del Señor, hermanos. O sea, como seres humanos somos muy frágiles, demasiado frágiles. En cualquier momento alguna situación nos puede derrumbar. Y en cualquier momento podemos sentir, no puedo más. No puedo más. Saben, el enemigo hace hacen tan bien su tarea que hace ambientes propicios para que nuestra mente, nuestros pensamientos sean a veces embargados en la ansiedad, en la angustia. Seamos llevados a las decisiones catastróficas que un ser humano podría tomar. Claro, alguno diría, pero es que pastor, somos adventistas, somos cristianos. Hermanos, he visto cristianos adventistas suicidándose, porque el enemigo hace bien su trabajo. Hace un entorno de tinieblas, donde al parecer, hermanos, no hay nada que pueda solucionar lo que estamos viviendo. Pero en esta mañana, hermanos, y en esta hora quiero invitarles a que confiemos plenamente en Dios. No sé cuál sea el final, ¿no? Pero si usted confía en Dios, su fragilidad, su humanidad será fortalecida. Y en vez de tomar decisiones por usted solo, entonces usted tomará decisiones de acuerdo al poder y la gloria de Dios. Y aunque no vea camino al frente en la situación que estés pasando, de seguro el Señor abrirá ese camino para que tú avances y para que salgas adelante. Dios permita, mis queridos hermanos, que nuestra fe nunca vaya a faltar. Que nuestra fe siempre permanezca. Por duro que sea el momento, por difícil que sea la situación, que nuestra fe sea nuestro mayor baluarte para salir adelante. Amén. Vamos a poner de pie, hermanos, vamos a cantar nuestro himno tema. Himno tema, es que vengo con la campaña, ¿cierto? Vengo con la campaña en la mente. Cantar el himno que hemos elegido para este culto, ¿cierto? Fe es confiar. No es solo decirlo, tampoco imaginarlo, es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante, porque la fe no es ciega, se basa en evidencias, ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe. Sí. Fe es confiar. Vamos a hacer una oración especial, hermanos. Y solamente voy a pedir el favor si alguno quiere entregar alguna carga al Señor en esta hora, que usted ha dudado, que usted ha visto que por más que lucha no puede y necesita entonces de una fe certera en estos momentos. ¿Alguien quiere pasar en este lugar y entregarle eso al Señor para seguir adelante en esta vida que tenemos? No sé, una angustia, un dolor, una decisión por tomar, y de pronto nuestra fe ha faltado, ha desfallecido, porque a veces no es fácil, hermanos, tomar decisiones para la gloria del Señor. Entonces por eso vamos a hacer esta oración especial. ¿A alguno le ha faltado la fe en los últimos días? ¿De pronto ha pensado en no volver a la iglesia?
Bueno, entonces es el momento de entregarle al Señor nuestra duda también, ¿no? Yo recuerdo esa historia del padre que el Señor le pregunta: ¿y usted cree que yo lo puedo sanar? Y entonces le dice: creo. Y después dice: pero ayúdeme a creer. A veces toca decirle: Señor, ayúdame a ¿qué? A creer, porque somos humanos y a veces fallamos. Oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, delante de tu presencia, Señor, tus hijos, con muchas dificultades, con muchas pruebas delante de nosotros. Y por eso en esta hora, Señor, queremos acercarnos a ti, para que tu mano poderosa, tu brazo poderoso, Señor, tome nuestra vida, para que nos ayudes a ver con los ojos de la fe, Señor, que el futuro está en tus manos, y que toda decisión que hoy aflige nuestra vida y que de pronto no sabemos qué hacer, está en tus manos, y que tú harás lo mejor, lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos o a nuestros amigos que en esta hora han venido, a nuestros hermanos que reconocen que la situación ha hecho que duden de su fe, que de pronto han pensado, Señor, no volver a este lugar. Por favor, Padre eterno, fortalece sus brazos, sus manos, fortalece su fe en esta hora. Ayúdanos a ver, Señor, que sin ti no es posible seguir adelante, que sin ti las situaciones serán más complejas, y por eso en esta hora te imploramos humildemente que nos acompañes, que nos tomes en tus brazos de amor, que nos alces y nos lleves, Señor, nos hagas sentir seguros. Despeja las tinieblas que hay alrededor de nosotros, por favor, y ayúdanos a ver la luz que tú nos quieres dar en esta hora. Bendice la iglesia de Genezaret. Gracias, Señor, por los que hemos pasado por situaciones difíciles, pero tú nos has sostenido. Pero también, Señor, oramos por la fortaleza que necesitan nuestros hermanos que han perdido un ser querido. No les abandones, Señor, en esta hora que ellos necesitan de ti. Por esas situaciones complejas, Señor, difícil de aceptar, de comprender. Señor, por favor, llévanos al reino de los cielos para entender muchas cosas que hoy no lo hacemos. Poderoso y buen Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu nombre por los siglos de los siglos. Te lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre eterno.